Sábado de la 17ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: «Es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas». Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer, y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: «Dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran, y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. El día de hoy, el Evangelio según San Mateo nos relata lo que ocurre a Herodes cuando oyó hablar de Jesús. Inmediatamente lo identificó con Juan el Bautista. Y esta identificación la tuvo porque los prodigios que realizaba Jesús y la forma en la que hablaba Jesús le recordaban al Bautista a quien él había apresado y lo había encadenado en la cárcel y le había cortado la cabeza por consigna de su propia mujer, ya que él se había casado con la mujer de su hermano, Filipo, con Herodías, y Juan había osado decir que no le era lícito tener por esposa a la mujer de su hermano. Odiándolo de una manera tremenda, Herodías, en una fiesta que hizo Herodes, en una fiesta en donde bailó su hija, bailó tan hermoso que Herodes le dijo: pídeme lo que quieras y te daré, si me lo pides, hasta la mitad de mi reino. Ella fue con su madre y le dijo: ¿qué hago? ¿Qué recibo? ¿Qué puedo pedirle a Herodes? Y le dice: pídele la cabeza del Bautista en una charola de plata. Herodes se sintió muy triste, pero como tuvo muchos respetos humanos, él no supo vencerlos, no iba a quedar mal delante de sus comensales, ni de su esposa, entre comillas esposa, y menos dentro de la chica que había bailado tan hermosamente. Y entonces mandó a cortarle la cabeza a Juan y se le entregó a esta joven en una charola de plata, y ella se lo entregó a su madre. Pues bien, vinieron sus discípulos, como dice, lo cuenta también la historia de Juan, y vinieron por el cuerpo y para sepultarlo, y le avisaron a Jesús. Eh, qué importante este evangelio que nos narra la muerte del Bautista, sobre todo el amor a la verdad que tuvo el Bautista. Y hay que tener valentía y fortaleza para proclamar la verdad y hacerle ver al mundo sus hierros, sobre todo en lo que se refiere al cumplimiento de la ley de Dios y de los mandamientos. Ustedes dirán: bueno, pues es que estaba iniciando ahí la iglesia y pues como era lógico, pues Herodes era un perverso, incluso Jesús lo califica como una zorra, ¿verdad? De su maldad, y pues era lógico que mataran al Bautista. Sí, pero de todas maneras el Bautista no se hizo hacia atrás para no recibir el castigo que, según Herodes o Herodías, merecía la osadía de haber dicho la verdad. La valentía y fortaleza que debemos tener frente a estas circunstancias en donde se nos pide renegar de las verdades de Cristo, del mismo Cristo, de la fe católica, es la que Jesús espera de cada uno de nosotros en un momento de nuestra vida.
Quizá hace años pues no teníamos esta persecución tan abierta, siempre ha habido persecución, pero ya ahora en 80 países hay persecución contra la fe católica, contra los cristianos, y por ello no podemos dejar de contemplar la posibilidad de ser perseguidos por causa del Evangelio y por causa de Jesús, porque Jesús mismo nos lo ha profetizado. El amor a la verdad es algo que significa tener amor a Cristo, porque Él es camino, verdad y vida, y por eso hay que tener valentía y fortaleza para ir fuera de los respetos humanos y fuera de lo que el mundo dice. Y al ir fuera de esto, ir contracorriente, tendremos muchos enemigos, muchas personas que nos tachen de, pues, de enfermos mentales, de locos, o que simplemente nos humillen, o que incluso hurgan la manera de quitarnos la vida. San Juan Bautista, cuyo martirio leemos hoy, era la voz que clama en el desierto y nos enseña a decir todo lo que deba ser dicho, aunque nos parezca alguna vez que es hablar en el desierto. Pues el Señor no permite en ninguna ocasión que sea inútil nuestra palabra, porque es necesario hacer lo que debe hacerse, sin preocuparse excesivamente de los frutos inmediatos, ya que si cada cristiano hablara conforme a su fe, habríamos cambiado al mundo. No podemos callar ante infamias y crímenes como el del aborto, la degradación del matrimonio, de la familia, o ante una enseñanza que pretende arrinconar a Dios en la conciencia de los más jóvenes. Y sobre todo frente a la pederastia, frente a hacer que los niños sean utilizados como objetos sexuales por los adultos y que sean rehenes de parejas del mismo sexo que no pueden darle la educación a los niños de su padre y de su madre a lo que tienen derecho. Y todo esto tenemos que decirlo a viva voz. No podemos callar ante los ataques a la persona del Papa, a los ataques a la Virgen Santísima, ante las calumnias sobre instituciones de la Iglesia cuya verdad y rectitud conocemos bien y de sobra. Callar cuando debemos hablar por razón de nuestro puesto en la sociedad, en la empresa, en la familia o sencillamente por la condición de cristianos, podría ser en ocasiones colaborar con el mal, permitiendo que se piense que el que calla otorga. Si los católicos hablasen cuando han de hacerlo, si hablásemos cuando debemos de hacerlo, si no contribuyeran con una sola moneda a la difusión de la prensa o de la literatura que causa estragos a la fe católica y a las almas, difícilmente podrían sostenerse esas empresas. Nosotros, nosotros no debemos colaborar con esas empresas, no debemos colaborar con quien promueve el aborto, con quien promueve la eutanasia, con quien promueve la ideología de género, con quien no debemos propagar nada de ellos, no debemos colaborar con ninguna empresa, ninguna institución que esté en contra de nuestra fe católica. Hablar cuando debemos hacerlo, a veces en pequeño grupo en el que nos movemos o ante grandes multitudes, si eso Dios así lo permite, pues es tener esta valentía, esta fortaleza, ¿verdad? Ante amigos, vecinos, clientes, amigos, digo, hermanos, conocidos, eh, profesionales igual que nosotros, ante un video indecente en el autobús que viajamos, tenemos que decirlo. No te es lícito poner esta película y a todos afectarlos, porque esa película afecta a los niños. Eh, por ello es preciso tomar aliento y agradecer, por ejemplo, aquello que hace alguien en favor del bien y de la verdad, como por ejemplo nuestro hermano Eduardo Verástegui, agradecerle esto que ha hecho a Tim Ballard, a Jim Cavaciel, a Mel Gibson, a todos los que promueven y sacan a la luz estas maldades, y agradecerles por un buen artículo en el periódico, una buena entrevista, un buen libro, una línea editorial, una editorial que se dedique a llevar las verdades de la fe o que se dedique a proclamar la verdad, a ser realmente una difusora de los valores y de la dignidad humana, siempre con caridad. Debemos hacerlo y esto es compatible con la fortaleza, como haciéndolo con buenas maneras, también disculpando la ignorancia de muchos, salvando siempre la intención, sin agresividad ni formas soeces, inadecuadas, groseras, impropias, sino
tratando de acercar las almas a Cristo, pero también con la fortaleza con la que actuó nuestro Señor Jesucristo. Seamos valientes frente a todo lo que el mundo de ahora llama bueno y que es sumamente malo y pernicioso para las almas. Llevemos con valentía y fortaleza la verdad, que es Cristo, y hagámosla a tiempo y destiempo y ante conocidos y desconocidos, sin importarnos los respetos humanos y siempre haciendo brillar y dando testimonio de Cristo, nuestro Señor, y de su evangelio, aunque quedemos mal. Dios te bendiga.